Correcto, muy bien. Vamos entonces a iniciar con el evento de entender qué hacen las mitocondrias y por qué un DNA mitocondrial me puede afectar. Vamos a ver si alguien en el chat nos puede dar alguna información que sepan acerca de qué hacen las mitocondrias para nosotros, ¿verdad? Porque no es un genoma que se considere dentro de mis 23 pares de bases. Es un genoma que se considera independiente. Por ese motivo, entonces, la pregunta es cómo este genoma, ¿verdad? Ese genoma de las mitocondrias, pues puede llegarme a afectar en mi funcionamiento. Muy bien, denme un segundito, no se vayan a ir, ahorita regreso. Denme unos 5 minutos, por favor. Muy bien, vamos a ver. Correcto, aquí me pusieron energía, muy bien. Produce ATP, muy bien. Dice, programan o inician el proceso de la muerte celular. Y entonces, en base a eso, que ustedes están proponiendo como función de las mitocondrias, porque debemos recordar que realizan vías metabólicas muy importantes para nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué este DNA, entonces, ¿no? Debido al impacto de estas vías metabólicas, ¿no? Es que justamente nos podemos ver afectados. Correcto, muy bien. Aquí Arturo me dio vía metabólica. Beta oxidación. Muy bien, ahora. Este DNA de las mitocondrias, ahí su compañero me puso, efectivamente, es un DNA circular, pequeño, que produce, que tiene alrededor de 34 genes, pero también es capaz de generar mutaciones. Entonces, de sus proteínas, de todas sus proteínas, hay mutaciones. Y aquí las mutaciones serían iguales, ¿verdad?, a las previamente que ya vimos.
puntual, transición, transversión, fuera de fase, adiciones y deleciones. Tienen exactamente el mismo tipo de generación de mutaciones. Ahora, ¿por qué no tenemos una clase específica para ver replicación del DNA mitocondrial? Porque se replica de manera similar como lo hace nuestro genoma. Incluso produce diferentes RNAs mensajeros, similar a lo que haría nuestro genoma. Mismo tipo de maquinaria, necesita sus factores de transcripción. También produce proteínas. Y como estamos viendo ahorita, también es capaz de producir mutaciones que afectan la función de sus proteínas y por consiguiente entonces afecta la función global de la mitocondria. Entonces todos los ciclos biológicos derivados de las mitocondrias nos afectan. Si, ejemplo, si su principal función es producir ATP y ahora yo no tengo ATP, entonces yo me veo afectada. Entonces, ese es el punto básico de las patologías de origen mitocondrial. Ahora, por ahí entre los comentarios del chat dijeron que es heredado por la madre. ¿Por qué es heredado por la madre? ¿Por qué no el padre la hereda? Vamos a ver, ya están escribiendo. Vamos a ver, ya me pusieron aquí. Dice, porque pertenece a los organelos del óvulo, las mitocondrias se pierden. La mitocondria del osito es la que perdura. Ok. Claro, claro, Edwin. Ahorita vamos a hablar de esas. Muy bien. Ahora, vamos a ver por qué, ¿no? Porque Alexis dijo se pierden, pero no me dijiste, Alexis, por qué se pierden, ¿no? Entonces, recordemos un punto interesante. Vamos a tratar de recapitular. Paso número 1, entonces, vamos a decir que este es un óvulo. Ahora, los óvulos se encuentran en metafase, quiere decir que los cromosomas se hallan alineados, ¿verdad? Y sin dividir las últimas divisiones meióticas en esta fase. Se encuentran en metafase. Ahora, el óvulo expulsado sigue en metafase y solo si, ¿verdad? Solo si es tocado para iniciar el proceso de fecundación por un esperma, entonces esto provoca, ¿verdad?, que la fase continúe separando entonces la mitad de los cromosomas en un lado, la mitad en el otro, y esta parte se convierte en el cuerpo polar. Mientras que esto continúa siendo el óvulo fecundado, en donde, ¿verdad?, a través de un pequeño espacio pasa el contenido del núcleo de ese esperma, generando un embrión diploide. Entonces, aquí continuamos con el esperma. Y vean entonces que solo dibujé un pequeño espacio permitiendo la entrada. Ahora, ¿dónde están las mitocondrias? ¿Verdad? Voy a pintar las mitocondrias en otro color y entonces vamos a decir que las mitocondrias, vamos a pintar nuestras mitocondrias en color morado. Nuestras mitocondrias en el óvulo pues se encuentran a todo alrededor de su núcleo. Algunas se van en la formación del cuerpo polar, es imposible que no quede citoplasma en esta área. Muy bien. Muy bien, denme un segundito otra vez.
Listo, regresé. Perdón por la interrupción. Muy bien. Entonces, estábamos explicando que debido a este fenómeno, ¿verdad? Todas las mitocondrias quedan esparcidas pues en el área del citoplasma del óvulo. Pero en el caso de las mitocondrias del esperma, vamos a poner, las mitocondrias se encuentran localizadas en el área de la cola, lo cual hace que en el área nuclear no posea mitocondrias. Claro, por ahí alguien dijo, creo que fue Edwin, ¿no? Edwin dijo, déjenme ver, déjenme ver quién fue el que puso el comentario de... muy bien, a ver, póngame el mensajito abajo. Alguien dijo que había leído, efectivamente, existen algunas cuantas raras enfermedades mitocondriales en donde es el padre el que transmite el evento. Ahora, vamos a explicar cómo... Ah, correcto, Edwin, muy bien, sí me acordé entonces. ¿Cómo sucede este fenómeno? Ahora, debido a patologías del esperma, ahí sí, entonces vamos a ver. Existen diferentes eventos, ¿verdad? Este sería la estructura clásica que tendría un esperma, pero ante fenómenos patológicos, el esperma puede tener un acortamiento o alteraciones en la forma. De tal modo entonces que las mitocondrias no están solo distribuidas en la parte de la cola, sino esta modificación hace que algunas mitocondrias se encuentren en el área nuclear. Y entonces estos se llaman enfermedades de los espermas. Existen muchas formas de las patologías de espermas. Ahora, ¿qué ventaja tiene, ¿verdad?, la competencia que se realiza entre dos tipos de formas de espermas? Que estos espermas con las mitocondrias localizadas en la cola, pues son mucho más rápidos que un esperma patológico. Este esperma patológico tiene menos movilidad debido a que la fuerza que se necesita se la proveen las mitocondrias. Y ante estos eventos patológicos, efectivamente, podrían ser transferidas algunas mitocondrias paternas, lo cual, dijimos, es en el menos de los casos. Se consideran enfermedades raras, puesto que gracias a este evento, ¿verdad?, son los espermas más rápidos, más fuertes, los que finalmente inducen la fecundación. Debido a ese motivo, entonces, solo las mitocondrias maternas se transmiten a las generaciones. Muy bien, veo a alguien escribiendo. Muy bien, aquí me puso... Aquí me dice su compañero. Espermatozoides que en ocasiones también entran con todo y cola, que también no es lo común. Tienen que ser patologías de la forma. En estos eventos patológicos de la forma, o claro, ¿verdad?, en algunos eventos de inseminación in vitro, anteriores a lo que se hace ahora, porque ahora es muy controlado que sea exclusivamente el área nuclear, etcétera, pero cuando se forza inseminación in vitro, entonces más o menos esto sería lo que hace la aguja, ¿no? Entonces la aguja de entrada, vamos a tratar de dibujar aquí la aguja, ¿no? La aguja de entrada inyecta esperma, ¿no? Aquí se inyecta el esperma y se inyecta de manera completa. De tal modo que ahí también sería una de las posibilidades, motivo por el cual, a través de esas entradas en fertilización artificial, pues nuevamente se puedan adquirir mitocondrias paternas. Ahora, ¿es detrimental que este evento suceda? La respuesta es no, siempre y cuando tanto las mitocondrias paternas como maternas pues no poseen ningún evento patológico, ¿no? Entonces, a lo mejor el evento de entrada de mitocondrias paternas, que ya dijimos, sucede en el menos de los casos y en eventos patológicos logra suceder, mientras
no cause un evento patológico, probablemente no es detectado. Sin embargo, en evento en el cual se desarrolla una patología que es fenotípicamente detectable desde la niñez, entonces es rápidamente observable, ¿no? Y se busca el motivo y se busca las posibles causas, cómo se transfirió, etc. Muy bien, entonces, dudas. Ajá, dudas hasta eso, hasta ese momento. Muy bien, veo 3 personas escribiendo. Ahora, cuando decimos, entonces aquí vamos a poner en esta parte de arriba y vamos a simular que esto fuera un cariotipo con nuestros 23 pares, ¿verdad? Vamos a poner aquí, vamos a simular, ¿verdad? Un cariotipo. Todos nuestros cromosomas, entonces, contienen información y a esto se le llama nuestro genoma, solo los cromosomas. Ahora, a esto y recibir información de los cromosomas, a esto se llama herencia. Ajá, estos son los términos más correctos, aunque hay muchos libros que dicen las mitocondrias se heredan, como ustedes dijeron ahí, ¿verdad? Pero en realidad, como no es mi genoma, entonces para estas, vamos a ponerlo en el mismo color, entonces aquí decimos transmisión. ¿Correcto? Entonces, las mitocondrias, déjenme por ahí, voy a bajar un poquito la cámara porque no se ve lo de abajo, ahí está. Las mitocondrias se transmiten, se pasan en las generaciones, mientras que el genoma lo heredo del padre y de la madre. Entonces, los términos más correctos, aunque, ¿verdad?, se llama herencia mitocondrial, que es un término referido de manera incorrecta ya por muchas generaciones en los libros. En realidad es transmisión mitocondrial, ¿no? Transmisión mitocondrial, herencia de todo lo que viene de mis cromosomas. Correcto. Entonces ya más o menos clarificamos los términos. Aunque en los libros, ¿verdad? Aunque Victoria del Castillo diga herencia dominante, recesiva, mitocondrial, entonces ya sabemos, ya entendimos, nos quedó claro que este evento es de transmisión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo esto se convierte en un patrón. Ya habíamos visto patrón de herencia dominante y entonces aquí estoy elaborando una tablita comparativa entre las respuestas que habíamos escrito, ¿verdad? Y cuáles serían las respuestas de esas 3 preguntas. Entonces vamos a contestar primero las de esta transmisión mitocondrial y las vamos a ir comparando con dominante y recesiva. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Tercera pregunta. Claro, es que la tercera pregunta se genera gracias a este patrón, por eso todavía no la tienen contestada, ¿verdad? Entonces vamos a borrarla para que vean por qué nos damos a eso. Ahorita les voy a decir cuál es la tercera pregunta. Muy bien. Vamos entonces a observar el árbol que me proporcionan en las diapositivas. Muy bien, por ahí se abrió el micrófono. A ver si lo cierran, micrófono, por ahí queda un micrófono abierto, por ahí hubo ruiditos, vamos a checar. Muy bien, parece que no. Ahí está. Vamos a observar nuestras diapositivas y acuérdense, traten de ir poniendo notas en estas diapositivas, ¿no? Es la diapositiva número 12, voy a agrandarla. Muy bien, ahí están, diapositivas número 12, las observo. Voy a tratar de centrarla un poquito más, creo que está un poquitín chiquita, ahí está. Muy bien, se me descentró otra vez, ahí está. Muy bien, y lo voy a disminuir aquí un poquito para que no se distraigan con las letras. Muy bien, ahora, paso número 1, observo las generaciones.
4 generaciones. Ahora observo el patrón. Ajá. Los puntos negros, entonces, significan todos aquellos sujetos patológicos. Ahora, no hay una nomenclatura especial. Ya dijimos que es muy importante observar si existen nomenclaturas especiales en los árboles. Porque entonces, si no se recuerdan, pues entonces se van a la diapositiva número 5, que es donde están todas las nomenclaturas, y ahí rápidamente podrían detectar, ¿no? Ahí lo tenemos. Primera pregunta, vamos a ver si se acuerdan de la primera pregunta. Muy bien, primera pregunta. Entonces, ¿afecta a hombres y mujeres? ¿Cuál es mi respuesta ahí? Ajá, correcto. Acuérdense que aquí sería, no importa si el embrión se va a desarrollar como masculino o el embrión se va a desarrollar como femenino, como quiera adquiere las mitocondrias, ¿no? Ahí eso es por igual. Entonces, nuestra respuesta al pizarrón, ahorita la vamos a poner como sí. Segunda pregunta, que se refería, muy bien, al salto de generaciones. Ahora, observo mi árbol. ¿Salta o no salta generaciones? Muy bien, ahora voy a regresar al pizarrón. Si por alguna circunstancia, esto es muy importante, de acuerdo a ese árbol genealógico que tenemos ahí en nuestro documento, entonces acá tengo masculino, femenino y sería mujer afectada con patología mitocondrial. Ahora, tiene 4 hijos, ¿no? Muy bien, 4 hijos. Y de esos hijos, entonces, todos adquieren el evento. ¿Por qué? Porque todos adquieren mitocondrias de la madre. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si este hombre se casa, una mujer, mitocondrias sanas, tiene hijos, hombre o mujer? Entonces, ahí ya no hay transmisión. ¿Por qué? Entonces sería el caso en el cual este esperma, ¿verdad? Correctamente formado, etcétera, mitocondrias en la cola, entonces no transmite el evento. Pero solo las hijas, entonces las hijas cuando generen una nueva generación, especialmente mujeres, las mujeres siguen transmitiendo hasta que se encuentre nuevamente un varón. Entonces, solo las hijas, pero vamos a decir que esta hija tuvo un varón y ya no tuvo más hijos. Entonces, a partir de este punto ya no habría transmisión mitocondrial. O a partir de este punto ya no había transmisión de esas mitocondrias. Entonces, la respuesta, vamos a ver esas respuestas ahí. Vamos a ponerlas aquí, vamos a poner mitocondrial. Estamos generando ese cuadrito. Primera pregunta, ¿afecta a hombres y mujeres por igual? Sí. ¿Salta generaciones? Ahora aquí sí puede saltar generaciones. ¿Por qué motivo? No solo salta, sino puede desaparecer. Si aquí cambiamos el símbolo, ¿verdad? Nuevamente por varón, vamos a decir que las únicas 2 hijas afectadas tienen varones y no tienen más hijos. Entonces, esta pregunta puede ser sí y no. Puede ser que efectivamente sí salte una generación o totalmente desaparezca. Entonces, eso es interesante, porque si esta fuera mujer, así como la habíamos puesto, entonces parece que no saltó generación y este evento continuó, etcétera, ¿no? Pero si son varones, entonces a partir de aquí se para el evento de transmisión. Por eso entonces esa pregunta para este patrón, ¿verdad? No es tan efectiva, pero la voy a contestar como sí, no, porque puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, tercera pregunta, que es la pregunta nueva, es las mujeres heredan a todos sus hijos. Pregunta número 3. Las mujeres heredan a todos sus hijos. Ahora, vamos a observar
Vamos a regresarnos a observar rápidamente nuestros árboles genealógicos de los patrones anteriores. Entonces, me regreso, me voy a ir al dominante. Muy bien, ahí tengo el dominante. Entonces, pregunta número 1 para el dominante. Patología dominante. Aquí tengo una mujer. ¿Esta mujer heredó a todos sus hijos el evento patológico? Muy bien, ahí tuvimos el primero. Ahora, aquí tengo otra mujer. Heredó esta mujer, ¿verdad? Generación 2, individuo 4. ¿A todos sus hijos? Tampoco. ¿Ah? E incluso, ¿verdad? Si estoy observando patrones de herencia, entonces veo aquí un varón y varón a varón, lo cual dijimos que no es lo frecuente. Entonces, aquí dirías no. Correcto. Entonces, en este patrón dominante, las mujeres no heredan a todos sus hijos. Ahora vamos a ver el recesivo, ¿no? Recesivo pintamos uno en el pizarrón, debido a que este recesivo me parecía a mí que no había sido el más adecuado, pero ahí está, en las lecturas. Ahora, lo observamos. En los recesivos, recordemos que usualmente los padres de un individuo patológico como este son sanos portadores. Ajá. ¿Transmiten el gen? Sí. Ajá. Pero la madre transmitió a todos los hijos. Muy bien, nuevamente no lo hizo. Entonces, querría decir que solo en una herencia, ¿verdad? En una transmisión directa a través de los óvulos, la mujer, vean aquí, pareja de la primera generación, mujer, generación 1, individuo 2. Tuvo 3 hijos. Generación 2, 1, ¿verdad? Esta es la esposa, este es el esposo. Generación 2, número 4, que es su segunda hija, patológica. Y luego nos vamos a generación 2, individuo 6, que es la mujer. Ahora, sus 3 hijos fueron patológicos. Y lo que podemos saber aquí es que las 2 mujeres, mujer de la generación 2, individuo 4, al casarse transmite a todos sus hijos, que son en la generación 3 el individuo 3, 4 y 6. Transmite a todos los hijos. Y que nuevamente, esta mujer, generación 3, individuo 6, transmite a todos sus hijos. Entonces, esta pregunta es la que me ayuda a identificar, esta es la que sí me ayuda a identificar claramente cuál es el evento. Todavía no llegamos a las ligadas a X, Alexis, aguanta. Ajá. Porque las ligadas a X, dependiendo del caso, pudiera ser que esa pregunta también fuera útil. Ajá, pero no hemos llegado ahí. Ya casi llegamos, Alexis. Muy bien, entonces vamos a responder. Para el caso de la dominante, entonces la respuesta había sido no. Las mujeres no transmiten a todos los hijos. En el caso del recesivo, había sido no. Las mujeres no transmiten a todos sus hijos. Y solo en la mitocondrial, la mujer transmite mitocondrias a todos sus hijos. Entonces ahí contestamos esas 3 preguntas. Ahora hice estos dibujitos, ¿verdad? Correspondientes a los cromosomas. Con el objetivo, ¿verdad? Aquí voy a completar mi cromosoma. Con el objetivo de decir, en las dominantes, las que están en rojo, este padrón en rojo, con un solo alelo patológico. Una mutante, un alelo mutante, voy a desencadenar el evento, ¿verdad? Patológico como tal. Y no es que si tengo 2, y por eso aquí había pintado otro. No es que si tengo los 2 alelos mutantes, mi evento patológico va a ser más fuerte. No sucede así. Con 1 o 2 eventos, 2 alelos mutantes, el evento patológico es igual. Por consiguiente, es más fácil, por eso hay más individuos patológicos, por eso se ve más frecuente, porque con uno solo soy capaz de desarrollar el evento patológico. Ahora, las recesivas, nuevamente aquí pinté unos cromosomas, ¿verdad? En las recesivas necesariamente tengo que tener los 2. Tengo que recibir tanto el cromosoma del padre como el cromosoma de la madre, ambos con el alelo mutante.
y solo teniendo 2 se presentará el evento. Por consiguiente, me salvo, ¿verdad? Como si fuera este caso, me salvo aunque sea portador, pero a fin de cuentas sano, me salvo si solamente tengo 1. Entonces, necesariamente 2 para las recesivas. Ahora vamos a dibujar las mitocondrias, ¿no? Nuestra tercera columna, que son las mitocondrias, aquí las vamos a dejar. Tercera columna, entonces, son las mitocondrias generalmente que vienen del óvulo. Y no los cromosomas, entonces aquí vamos a poner los cromosomas, las 23 cromátides maternas, vamos a poner las 23 cromátides paternas. No tiene nada que ver con los cromosomas, tiene que ver con mitocondrias que además estén enfermas. Por eso se llaman enfermedades de las mitocondrias. Ahora, aunque las mitocondrias son las que están enfermas, me impacta a mí por la necesidad que a cada uno de nuestros órganos necesita en cuestiones biológicas de esas mitocondrias. Entonces, por consiguiente, también hay órganos blancos. Los órganos que necesiten más uso de mitocondria son los que se afectan primero. Muy bien, entonces ahí concluimos nuestro tipo de transmisión mitocondrial. Vamos a ver si queda alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahí. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en las ligadas a X, ¿verdad? Las patologías ligadas a X tienen entonces particularmente una herencia en este cromosoma. Es un gen que solo existe en el cromosoma X. Es muy importante entonces recordar. Vamos aquí al evento. Entonces, las mujeres tienen 2X. Y entonces, los hombres solamente tienen una X. Y su cromosoma Y, que es un cromosoma más pequeño. Que recordando nuestra primera clase de cariotipo, aprendimos que el cromosoma Y es más o menos del tamaño del 22, mientras que los X están en el grupo C, son cromosomas más grandes. Ahora, estos eventos de patología en cromosoma X, se dice que solo los hombres lo presentan. Entonces, las mujeres pueden estar en 3 condiciones, ¿no? Condición 1 sería, tiene un alelo afectado. Condición 2 sería, tiene los 2 alelos afectados. Para el hombre solamente existe o está sano, ¿verdad? O ese X que le donaron tiene ese cromosoma afectado, ¿no? Ahora, observen los patrones que pinté aquí, ¿no? La mujer solo podría presentar el evento si estuviera en esta condición. Por consiguiente, entonces, si comparo, necesito tener 2 expresándose. Necesito tener dos alelos en expresión, como aquí, para presentar el evento. Es decir, las patologías ligadas a X en las mujeres se expresan como si fuera de forma recesiva. Necesito tener 2. Necesito tener los 2 expresándose para tener un evento patológico. Ahora, en los hombres, entonces se convierte en dominante, con uno que tenga evento patológico.
Ahora, estos eventos de cromosomas X y Y como dominante sucede para todos los genes de estos cromosomas. Ahora, vamos a tratar de recordar que el cromosoma X sufre un evento particular de condensación. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Alguna vez les mencionaron este evento? Se dice que la mujer no trabaja con las dos X funcionales. Hace algo. A ver si se acuerdan el nombre. Correcto, Alexis se acordó. Existe un famoso fenómeno llamado inactivación del cromosoma X. La inactivación del cromosoma X, que posteriormente vamos a ver en toda una clase, ¿verdad? Y vamos a entender por qué se presentan o no eventos patológicos. La inactivación del cromosoma X, entonces, haría... muy bien, tenemos toda una clase de eso. Vamos a tener toda una clase de inactivación del cromosoma X, que no está en este set particular, sino está en el set de cromosomopatías. Porque ahí veríamos cómo si falla el proceso de inactivación, se desencadenan una serie de eventos patológicos muy importantes. Entonces, aquí vamos a hablar de, gracias al proceso de inactivación, las mujeres no presentan el evento patológico. Pero después, en una sola clase, vamos a conocer el mecanismo exacto. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Tener dos cromosomas activos, como esto, es patológico. Es patológico tener dos cromosomas activos. Necesitamos tener inactivación. Entonces vamos a continuar con eso el día de mañana. Vamos a seguir hablando de este fenómeno de inactivación del cromosoma X, ¿verdad? No tan completo como lo vemos en la otra clase. Y entonces, cómo se transmiten estas enfermedades denominadas ligadas a X. Muy bien, vamos a ver si hasta el momento, ¿verdad? Entendimos que todos los genes en los varones, sobre todo en los varones, porque solo tienen una X y una Y. Entonces ese par ahí se convierte desigual. Por consiguiente hace que todos los genes patológicos que tiene ese varón se expresen. Lo mismo sucedería con el evento ejemplo, ¿por qué se dice que la calvicie? La calvicie es un gen que se transmite en este cromosoma. Y en varones es dominante, en las mujeres es recesivo. Entonces, nuevamente son eventos patológicos interesantes. Hay por eso patologías exclusivas del cromosoma Y. Muy bien, déjenme, estoy sacando mi lista. Voy a compartirla. Muy bien, vamos aquí. Correcto, vamos a empezar de abajo para arriba el día de hoy. Neftalí. Neftalí. Ahorita regreso con Neftalí, porque sé que a veces le falla el audio. Muy bien, ahí está. Gerardo. Gerardo. Oscar. Nori. Anayeli. Juan Pablo. Itzel. Itzel. María. Alexis. Muy bien. Saray. José. Saraí. Gonzalo. Arturo. Lorena. Sheila. Muy bien. Denise. Edwin. Emanuel. Francisco. Camila.
Abigail. Luis Jaime. Lilia. Lilia. Monse. Elliot. Ricardo. Ingrid. Elizabeth. Muy bien, Lilia ya contestó. Ya vi. Muy bien, iba yo en Ingrid. Denme un segundito. Ingrid sí contestó. Muy bien. Elizabeth sí contestó. Sara. Sí, ya te puse la asistencia, Lilia. Sara. Muy bien. Miriam. Sebastián. María. Aramis. Anaid. Ángel. Alan. Diana. Daniela. Montserrat. Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Terminaremos. Gerardo, ¿contestó? Gerardo. Mañana terminamos entonces enfermedades ligadas a X y iniciaremos a continuación leyes de Mendel, que es lo que sigue en nuestras diapositivas. Entonces empiecen a revisar un poquito sus materiales. Muy bien.